Claro que sí, en el 79 pues yo estaba estudiando primer año de bachillerato en un instituto nacional en San Miguel. Pues yo, bueno, con mis padres y mis hermanos vivíamos en el campo y en ese entonces yo me quedaba en donde un tío en la ciudad de San Miguel porque no podía estar viajando a raíz de lo peligroso que era viajar en bus, porque los guerrilleros o subversivos o abordaban los buses, o tantos muertos que uno encontraba en las calles. Entonces a raíz de eso pues me quedaba. Fíjate que yo estuve el 45, mayo 45, y en esa fecha de mayo 45, a mediados de mayo y mayo de vuelta el 45 y 46, ¿verdad? Porque entré el 45 y salió el 46. Entonces en esa fecha, a mediados del año, fue que hubo el enfrentamiento de la guerra, ¿verdad? Y la guerra era solo de El Salvador para allá, oriente, como que, ¿verdad? Fue una guerra muy violenta, donde quizás algunos departamentos fueron más duros que en otros. En este caso, quizás una de las experiencias en mi persona, en ese entonces pues estaba muy chico, ¿verdad? Pero recuerdo de que cierta vez estábamos recogiendo lo que es la cosecha del frijol y maíz. Cuando estábamos trabajando en el campo, como repito, en ese entonces estaba yo muy pequeño, pero mis familiares que ya adultos, cuando se acercó lo que es lo que es la en ese entonces llamada las defensas civiles, y nos dijeron que dejáramos de trabajar en lo que estábamos y nos pusieron boca abajo la mayoría. A nosotros como chicos que estábamos lo hicieron a un lado, solo pusieron boca abajo a los adultos, que eran aproximadamente unos 6 o 7 hombres adultos. Y sucedió de que empezaron a tirarles la basura encima, lo que común llamamos el achaco. Entonces fue algo terrible esa experiencia, porque la idea era quemarlos vivos. Eso fue lo que les dijeron en ese entonces la defensa civil, porque supuestamente todos los que estábamos ahí éramos colaboradores de la guerrilla y que pues les cubríamos pues, y les avisábamos cuando el ejército pasaba en ese lugar. Bueno, lo más difícil que yo viví en la guerra fue en ese entonces que mi papá y yo andábamos en los terrenos en la cosecha de la algodonera. Luego mi papá se fue para la casa a traer unas cosas, me quedé yo sola en el terreno, ahí en la algodonera. Cuando aparecieron los guerrilleros, pasó y me querían llevar. Luego llegó mi primo, un primo queriéndome defender que no me llevaran o que no me mataran, pero lastimosamente a él lo asesinaron y fue bien triste la muerte de él, porque enfrente de mí lo asesinaron. Es algo que no se olvida porque fue bien terrible el asesinato de mi primo. Ya en el año 82, ya mis padres decidimos pues venirnos para acá a la capital, porque tuvimos miedo, pues mis padres tuvieron miedo de que las niñas fuéramos violadas por esos hombres y mis hermanos, o sea, los varones, que fueran parte de ellos, porque ellos a veces tenían que reclutar a los jóvenes, se los llevaban y también violaban a las niñas. Entonces decidimos venirnos para acá a la ciudad a ver qué hacíamos acá, y mi papá pues nos venimos con todo. Y aunque quedaron allá los terrenos, teníamos miedo de que ellos se apoderaran de ellos o todo lo que hacían. Mi papá tenía como unas 70 manzanas de terreno, pero nos venimos para acá y pues trajimos todos los papeles, todas nuestras pertenencias, para que pues sí, teníamos con qué decir que eran nuestros terrenos. Entonces en esa fecha de la guerra, los mandaron a nosotros a las fronteras de Metapán, a la montaña, a reforzar allá. Allá pasamos un tiempo reforzando allá. En ese ya cuando les decomisamos, porque quien le quería dar golpe de estado era Arnulfo Romero, de Guatemala, ¿verdad?
Entonces él traía el ejército de allá para El Salvador. Entonces ya les decomisamos nosotros un poco de armamento en las montañas que lo traían. Y vaya, los presentamos allí y aquel armamento no sabían ni cómo disparaba con ellos, ahí en el cuartel. Entonces ya cuando en esa fecha, ya dijo, en esa fecha que pasó eso, ya dijo el presidente que le iba a dar, que iba a entregar la presidencia, dijo, solamente por no ver rodar más sangre, dijo, porque no quiero ver rodar más sangre de mi pueblo, dijo, por eso voy a entregar la presidencia, y se le entregó al Consejo de Gobierno. En ese entonces era muy difícil porque tanto de un lado como de otro nos ponían en unas grandes aflicciones, porque unos creían de que colaborábamos con uno y los otros creían que los colaborábamos con otro. Entonces no hallábamos a veces qué decir o qué hacer, porque a veces se disfrazaban de que eran del ejército y no eran del ejército, sino que eran de la guerrilla, o a veces se disfrazaban viceversa y era ahí pues el problema. Después de enterarme de que estaba embarazada, pues la guerra seguía igual, ves, todos los días, bombardeos, tantas cosas que sucedían horribles. Pues un día iba en un transporte público cuando a cierta distancia, como de unos 3-4 metros, explotó un vehículo. Entonces yo me impresioné tanto, que cuando llegué a la oficina donde yo trabajaba, empecé a mojar, a sangrar, y fue en el momento que yo pude perder mi niño, y que fue lamentablemente porque ella tenía como casi 7 meses, y eso me dolió tanto porque hasta la fecha no lo puedo superar. Él dijo que no quería, dijo, voy a entregar la presidencia, dijo, se la voy a entregar al Consejo de Gobierno, dijo, por no ver rodar más sangre a mi país. Y entonces hizo la reunión allá allá en El Salvador, y recogió toda la fuerza, los del ministerio y todo eso, y reunió para que quedaran de presidente y el ejército.